Como sabes que me encanta ponerle imaginación a mis títulos, esta historia, si bien no está basada en el libro de Narnia, del león, la bruja y el ropero, el juego de palabras se me hizo maravilloso y aplicaba el tema perfectamente. Escucha el siguiente relato, estoy segura, segurísima, que te va a encantar. Y quién sabe, podrás aprender algo de esta vivencia. Te platico rápidamente que estoy preparando unos videos increíbles. Así que suscríbete para que no te los pierdas y así juntos vivamos con el miedo. Mi rutina diaria era levantarme a las 5 de la mañana, prepararme un café y un almuerzo para llevar al trabajo. Posteriormente, salir a tomar el autobús para llegar a tiempo a la compañía recolectora de basura. Vivo en una ciudad grande, por lo que nos organizaban por secciones. Pasábamos días diferentes en cada sección para recoger los desperdicios. Y fue justamente en uno de esos días que inició lo que te voy a contar a continuación. Mi nombre es Miguel y esta es mi historia. Mi trabajo era recoger los contenedores de basura de las personas y vertirlos en el camión para que posteriormente se comprimieran los desechos. Al final de la jornada, llegar al vertedero y cerciorarme de que toda la basura se quedara en ese lugar. Una tarde, casi al llegar al vertedero municipal, un olor a putrefacción me golpeó de repente. Pensé que seguramente alguien había dejado algún animal muerto en una de las bolsas, pero algo en mi interior no me dejaba tranquilo. Cuando se abrió el portón trasero del camión y empezó a arrojar los desechos en el basurero, una bolsa atrajo mi mirada. Al principio pensé que era un montón de trapos sucios, pero al acercarme me di cuenta de que era algo más. Al tomarla con precaución y abrirla, lo que vi me dejó helado. Dentro de la bolsa había una colección de objetos macabros, fotografías rotas o arrugadas, notas escritas con letras temblorosas, bolsas plásticas con cosas en su interior y frascos con líquidos viscosos. El contenido era perturbador. Esas imágenes y escritos donde hacían mención de trabajos de brujería me dieron repulsión. Pensaba que cómo había gente malvada que quería hacer daño a otras personas. Incluso al fijarme en aquellas fotografías, pude percatarme de que en algunas habían personas solas, otras eran en parejas y otras menores de edad. Por atrás estaban frases y nombres escritos. Honestamente, ya no quise seguir revisando aquella bolsa maldita, por lo que la cerré y deseché en el vertedero. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí abrumado por una sensación de inquietud. El contenido de la bolsa que había encontrado en el camión de basura se había convertido en una pesadilla que no podía apartar de mi mente. Las imágenes de las fotografías y los escritos sobre brujería se habían instalado en mi cabeza como un eco constante de horror. Me preguntaba una y otra vez quién podría haber arrojado esa bolsa al camión de basura y por qué contenía semejante colección de objetos macabros. A la mañana siguiente desperté y me alisté para irme a trabajar. Al llegar, mis compañeros de ruta nos fuimos por un sector completamente distinto, pero yo sabía que el día siguiente me tocaría regresar por la zona donde tiraron aquella bolsa brujeril, por lo que estaría atento para dar con la casa de la cual provenía. Yo sé que soy curioso, pero en este oficio hay que buscar algún pasatiempo. A la siguiente mañana me alisté muy temprano para ir al trabajo, con una sensación de inquietud. Sabía que mi ruta me llevaría a través de la zona donde habían depositado la bolsa maldita, y no podía evitar sentir que estaba a punto de desentrañar un misterio. Cuando empecé mi ruta, observaba cada casa con detenimiento
tratando de recordar cualquier detalle que me indicara la ubicación exacta de donde dejaron la bolsa macabra. Mi curiosidad me impulsaba a buscar respuestas, pero también sentí un miedo ante lo que podría descubrir. Como a media mañana, vi una casa que sobresalía de las demás. Tenía un anuncio de "se vende" y una pareja sacaba cosas de su interior. Habían varias cajas para ser recogidas, por lo que me acerqué rápidamente para tratar de cruzar palabra con la mujer. Le pregunté si tenía más cosas que deseaba desechar. Ella me dijo que tenía muchas, porque su madre había fallecido y estaban haciendo un arreglo en la casa, sacando cosas que ya no le servían. Sin embargo, me dijo que tenían un mueble, un ropero, que era de su difunta madre, muy hermoso y antiguo, que había pertenecido a la abuela, pero debido a que su casa ya estaba armada en su totalidad, no tenían el espacio para acomodarlo, por lo que ella me lo ofreció. Le dije que sí, pero que no me lo podía llevar en ese momento. La señora me dijo que cuando mi turno terminara, viniera a buscarlo, que trajera alguna camioneta para que pudiera llevarlo sin problemas. Le dije a mi compa, el chofer, que si me prestaba su camioneta porque me habían regalado un ropero, y sea como sea, me serviría para mi casa. Yo vivía solo y mi ropa la guardaba en unas cajas de cartón, y con ese mueble podría acomodar mis pertenencias. Mi amigo me dijo que sí, que él vendría conmigo para poder cargarlo juntos. Rápidamente regresé a donde estaba la señora para decirle que aceptaba su obsequio. Cuando mi turno de trabajo finalizó, mi compañero y yo nos dirigimos a la casa donde me habían ofrecido el ropero. La mujer nos esperaba. En la sala estaba aquel mueble que perteneció a su difunta madre. Tenía un aspecto antiguo y oscuro, con intrincados detalles tallados en madera. Yo agradecí su generosidad y ella parecía aliviada de haber encontrado un nuevo hogar para el mueble de su mamá. Yo no sé qué pensé en ese momento, pero jamás me acordé de la bolsa con brujería y que podría tal vez estar relacionada con aquella casa. Yo me sentía feliz porque alguien me había regalado algo útil para mi humilde posada. Mi compañero y yo llevamos el mueble a la casa y una vez allí, lo colocamos en mi pequeña habitación. A medida que lo miraba, me di cuenta de que el mueble en sí era muy hermoso. Los tallados y el olor que emanaba me eran reconfortantes. Mi amigo se quedó a tomar una bebida fría y a platicar un rato. Posteriormente se fue a su casa porque su esposa lo estaba esperando, y yo me dispuse a acomodar mis pocas pertenencias adentro de aquel ropero majestuoso. Tenía a los costados 2 puertas donde se podía colgar con ganchos pantalones y camisas. En el centro tenía un espejo que al abrirlo había un espacio cuadrado para acomodar ya sea perfumes, peines o lo que uno quisiera. Sin embargo, aquel compartimento no estaba solo. Había una pequeña caja de madera. La tomé entre mis manos y la abrí. Había un pequeño dije de león acomodado sobre la fina tela de terciopelo que estaba en el interior. Me agradó mucho porque parecía de plata, así que pensé en devolverlo, pero cuando lo tuve entre mis manos, la sensación de posesión de algo valioso que había caído como por arte de magia fue mayor, así que decidí quedármelo. Y ahí, en esa misma cajita, acomodé la medalla que mi madre me regaló cuando yo cumplí 15 años y un viejo reloj que a pesar de los años funcionaba perfectamente. Metí mis artículos personales y aproveché para hacer un espacio como almacén de uso diario, apilando jabones, shampoo, gel estilizante de cabello y demás. En los 4 cajones que estaban debajo del espejo, acomodaría mi ropa interior y playeras. Pero al llegar al último cajón, este estaba trabado. Así que estuve forcejeando para abrirlo, por lo que después de unos 10 minutos de sudar la gota gorda, lo logré abrir.
cuando vi que el interior no estaba vacío. Había un diario. Lo tomé entre las manos y lo abrí, pero casi no entendía la letra. Estaba escrito como en manuscrita, con tinta roja y negra. Además, habían símbolos y números. También encontré una fotografía antigua de una mujer joven que se parecía mucho a la señora que me había dado el mueble. Me imaginé que era la anciana que había fallecido y que la foto se la habían tomado en sus años mozos. Realmente no le di tanta importancia, por lo que la volví a meter en ese libro y lo asenté en el mismo cajón. A un lado acomodé mis pocos calcetines. Al día siguiente me levanté tempranito y abrí el ropero para tomar un peine y hacer lo propio. Pero mis ojos vieron directamente a la cajita donde estaba el dije de león. Así que la tomé entre mis manos, la abrí y saqué la cadena con el dije y me la puse. A raíz de que llevé a casa ese ropero, me empezó a ir muy bien en el trabajo. Me asignaban zonas fáciles de maniobrar, además de que me subieron el sueldo. Yo me sentía muy contento. Incluso mi compa, como le digo de cariño al chofer, me presentó a una amiga de su esposa y hasta novia me salió. Entonces, yo me sentía muy afortunado. Pasaron las semanas y mi compa me dijo que me notaba muy extraño, que si bien hacía mi trabajo me notaba distraído, además de que continuamente tocaba aquel dije de león plateado. Yo le dije que estaba imaginando todo, que yo me encontraba de maravilla, y que sí, continuamente lo tocaba, pero tal vez no me daba cuenta. La realidad es que cuando llegaba a casa, dejaba todas mis pertenencias en la mesa y me metía a mi habitación. Estaba obsesionado con aquel ropero, por lo que lo tallaba con aceite especial y le sacaba brillo. Además de que reacomodaba mi ropa y quería que todo estuviera perfecto. Se había vuelto como una obsesión. Por la noche, al acostarme a dormir, tenía en las manos aquel libro que encontré en el cajón, tratando de descifrar las líneas escritas. Y cada día que pasaba sin darme cuenta, me sumergía cada vez más en la obsesión por el ropero y por el león de plata. Así que me puse a investigar el significado en internet. Encontré que decía que ese león que tenía colgado en el cuello era un amuleto de fuerza, así que ya no quise buscar más, me quedé conforme con esa respuesta. Ahora bien, tenía que buscar acerca del ropero. Indagando día con día no encontraba información, así que pensé únicamente que era una antigüedad. Al tener un par de meses con mi novia, ella me dijo que quería hablar conmigo, que me notaba diferente y distante. Incluso que la noche anterior, ella se levantó para beber agua y me vio parado frente al ropero, que murmuraba cosas y lo acariciaba, como si se tratara de una persona. Yo me reí y le dije que eso no era posible, que no me había levantado en toda la noche. Ella sacó su celular y me mostró una fotografía. Ahí estaba yo, parado en la oscuridad de frente a mi preciado ropero. Le dije que no me acordaba. Entonces ella me dijo que cuando me conoció yo era diferente a lo que era el día de hoy, que me había vuelto extraño, incluso que en las noches a veces hablaba y decía cosas fuera de lo común. Yo la abracé y le dije que no se preocupara. Con los días empecé a tener pesadillas. Sentía que me acechaba una sombra, sin importar el escenario donde me encontrara en mi sueño, además de que me empezaron a mover las cosas del lugar. Al inicio pensé que tal vez mi novia las movía, pero ella decía que no, que para qué iba a mover mis cosas. Con todos estos hechos, comencé a investigar a fondo el significado del dije de león y su conexión con la misteriosa mujer de la fotografía. Incluso la volví a sacar del diario y observé que esta persona tenía ese mismo dije en el cuello. Me empecé a alienar de las demás personas. Iba a trabajar pero fuera de hora, ya que me dormía tarde tratando de sacarle brillo al ropero.
además de intentar entender los jeroglíficos de la libreta antigua. La relación con mi novia comenzó a deteriorarse debido a mis pensamientos y emociones. A veces ya no quería estar con ella porque sentía que yo debía de estar en mi casa. En pocas palabras, algo me obligaba a estar en mi hogar todo el tiempo. Y tú pensarás, bueno, aquí queda lo escalofriante. Pues no. Las noches se volvieron aún más aterradoras, ya que los seres oscuros que veía en mis pesadillas se empezaron a manifestar cuando yo estaba despierto. A veces cuando llegaba a mi casa después de trabajar, la ropa que tenía dentro del ropero estaba esparcida por todo mi cuarto. Mi vida se había convertido en una pesadilla constante. No sabía cómo escapar de la influencia maldita de los objetos que yo mismo había llevado a mi hogar. El miedo me consumía y la sensación de ser observado constantemente me hacía sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Un día después del trabajo fui a la casa donde me habían regalado el ropero. Cuando llegué vi el anuncio de "se vende todavía". Tenía cerca de 5 meses ahí y nadie la había comprado. Se me hizo extraño porque el lugar estaba recién pintado, la casa no estaba nada fea y tenía jardín, incluso espacio para 2 vehículos. Una señora caminaba con su perrito cuando casi al pasar enfrente de aquella casa sin vender, la mujer se persignó y caminó más rápido de lo que estaba caminando. Cuando vi la reacción de esta mujer, añadió otro elemento misterioso a todo lo que yo estaba viviendo. Me acerqué a aquella dama y le pregunté si sabía en cuánto vendían la casa. Eso solo para hacerle plática. Ella me dijo que no importaba el precio. Aun si la vendían a 1 peso, esa casa no sería comprada. Bueno, al menos por las personas que vivían en las cercanías. Me quedé perplejo por la respuesta de la mujer y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Su afirmación de que la casa no sería comprada por las personas que vivían cerca, sin importar el precio, me dejó un sentimiento desagradable. Decidido a sacar más información, le pregunté a la mujer por qué la propiedad no era deseada por los vecinos. Ella, con una expresión de precaución en su rostro, me confesó que la casa había pertenecido a una mujer que practicaba la brujería. Según contaban las lenguas, esta mujer había sido una bruja que hacía todo tipo de trabajos, que hasta gente adinerada y políticos la iban a ver. Realizaba rituales oscuros y siniestros en la casa, que habían dejado una marca de maldad en el sitio. Al escuchar esta historia, la certeza de que los objetos y la oscuridad que había invadido mi vida estaban relacionados con la casa de la mujer bruja me golpeó con fuerza. Ahí recordé lo de la bolsa con objetos de brujería que recogí meses atrás. Caí en cuenta de que la hija había encontrado todo aquello y lo desechó cuando estaban haciendo la limpieza de la casa. Esa noche, cuando llegué a mi pequeño departamento, todo estaba en oscuridad. Los focos de la sala estaban fundidos y sentí un frío invernal a pesar de que todavía estábamos en septiembre. Tomé el dije de león con mi mano derecha apretándola y grité que quería que me dejaran en paz, que yo no hacía brujería ni maldades a las personas, que me habían dado como obsequio el ropero y que por favor se fueran de ahí. Yo sé, ahora que te lo digo en voz alta parece tonto, yo hablándole a la nada esperando que esa nada me conteste, pero sí recibí una respuesta. Escuché cómo un cajón de aquel ropero se abrió un poco. Me armé de valor y me acerqué. Intenté prender el foco del cuarto, pero fue en vano. También estaba fundido. Así que encendí la linterna de mi celular. Vi el último cajón entreabierto. Me asomé y pude observar la libreta abierta. Abrí el cajón completamente y la saqué.
Había un pentagrama con simbologías. Esa página jamás la había visto. Cuando sentí que alguien me tocó el hombro, volteé sin pensar y vi una sombra grande con cuernos. Sí, así fue. El miedo me inundó y sin pensarlo 2 veces, arrojé todo lo que tenía en las manos y salí corriendo de mi departamento a toda prisa. No miré atrás, no me detuve, hasta que estuve fuera de ese lugar maldito. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero estaba decidido a poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. La sombra con cuernos que había visto me persiguió en mis pesadillas y ahora, en la oscuridad de mi casa, se acercó a mí. Me refugié en la casa de mi amigo el compa, temeroso de regresar a mi hogar. Le conté todo lo que me había sucedido, desde el encuentro con la bolsa de brujería en el basurero, hasta el terrible incidente con la sombra con cuernos. El compa me escuchó atentamente, asombrado y preocupado por mi estado mental. Sin embargo, me creyó. Juntos comenzamos a investigar y a buscar respuestas a esta pesadilla que me había consumido. Descubrimos que el pentagrama y los símbolos en la libreta estaban relacionados con rituales de invocación y magia negra. La sombra con cuernos que había visto era una entidad oscura, un demonio vinculado a la brujería y a la oscuridad. Decidimos que la única forma de poner fin a esta locura era conseguir a alguien que supiera del tema, para que me quitara todo lo que me había traído a vivir conmigo. Y si era necesario desechar mi precioso, hermoso, adorado ropero antiguo, así lo haría. Conseguimos el dato de un hombre. Él se especializaba en hacer despojo y curaciones. Lo llevamos a mi casa, el compa y yo, y al entrar nos dijo que lo que vivía ahí no era un fantasma. Es más, que ni jamás había sido humano, que debíamos hacer un exorcismo inmediatamente. Él empezó a regar unos líquidos, encendió unas ramas e hizo oraciones. En ese momento yo también me empecé a incomodar, me sentía sofocado y tocaba el dije del león que tenía colgado en el cuello. Aquel curandero se dio cuenta y me pidió que se lo entregara. Yo no quería, estaba renuente y peleaba para no dárselo. Pero el compa me lo arrancó de golpe rompiendo la cadena. Se le entregó al curandero. Sin embargo, este se dio cuenta de que mi amigo al arrancarlo de mi persona se había cortado un poco la mano, por la fuerza en que lo obtuvo. El curandero le dijo que se lavara inmediatamente la mano con algunas cosas para evitar que algún mal se quedara con él. Yo empecé a gritar. Me acuerdo que decía que quería mi dije, que me daba poder. Entonces el curandero me dijo que no me lo iba a dar. Y también ahora empezó a dirigir el exorcismo hacia mí. Lo último que me acuerdo fue que caí al suelo, hincado, y después perdí el conocimiento. Al despertar, el ropero, el libro y la cadena con el león de plata ya no estaban en la casa. El compa y el curandero lo subieron a la camioneta y lo llevaron al vertedero de basura. Ahí se encargaron de que se hiciera trizas. Los días siguientes sentí una soledad que jamás había sentido, pero con trabajo, curaciones y visitas al templo porque soy cristiano, me sentí mucho mejor. Esto sucedió hace unos 10 años, y cuando me acuerdo me invaden sentimientos encontrados, porque me daba miedo, pero también recuerdo las cosas buenas que me sucedieron al inicio. Yo no regresé con mi novia, me casé con otra chica 3 años después. Ya no me dedico a la recolección de basura, sino que abrí un local donde vendo antigüedades. A raíz de ese encuentro con el león, la brujería y el ropero, sentí una atracción por cosas antiguas y las historias que pueden encerrar. Gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha gustado este relato, compártelo, dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?